Bien, ahora vamos a ver el equilibrio hidroeléctrico. Los líquidos y electrolitos se encuentran en el organismo en un estado de equilibrio dinámico que exige una composición estable de los diversos elementos que son esenciales para conservar la vida. El cuerpo humano está constituido por agua en un 50 a 70% del peso corporal en dos compartimientos intracelulares distribuidos en un 50% y extracelulares en un 20%. A su vez, este se subdivide quedando en el espacio intersticial 15% y 5% se encuentra en el espacio intravascular en forma de plasma. En cuanto a los electrolitos, están en ambos compartimentos, pero principalmente en el extracelular, sodio, calcio y cloro. Los intracelulares, potasio, magnesio, fosfato y sulfato. Los electrolitos poseen una carga eléctrica y se clasifican en aniones y los de carga positiva y cationes los de carga negativa. Cuando estos se ionizan, atraen sus cargas y se combinan formando compuestos neutros, o se disocian, se separan recuperando su carga eléctrica, se denominan iones. El balance de líquidos está regulado a través de los riñones, pulmones, piel, glándulas suprarrenales, hipófisis y tracto gastrointestinal a través de las ganancias y pérdidas de agua que se originan diariamente. Así se distribuyen los porcentajes de agua en el organismo. El riñón también interviene en el equilibrio ácido-base, regulando la concentración plasmática del bicarbonato. El desequilibrio o alteraciones de los líquidos y electrolitos puede originarse por un estado patológico preexistente o un episodio traumático inesperado o súbito como diarrea, vómito, disminución o privación de la ingesta de líquidos, succión gástrica, quemaduras, fiebre, hiperventilación, entre otros. El indicador para determinar las condiciones hídricas de un paciente es a través del balance de líquidos, para lo cual se tendrán que considerar los ingresos y egresos, incluyendo las pérdidas insensibles. La responsabilidad del personal de enfermería para contribuir a mantener un equilibrio de líquidos en el organismo del paciente es preponderante, ya que depende primordialmente de la precisión con la cual realice este procedimiento que repercutirá en el tratamiento y repercusión de su paciente. Vemos ahí un cuadro con diferentes iones y la cantidad que de ellos se encuentra en el plasma, como el líquido intersticial y el líquido intracelular. Asimismo, otro diagrama donde nos representa las cantidades en plasma sanguíneo y en fluido intersticial de los mismos elementos. Y unos cálculos de líquido de mantenimiento para pacientes con 45 kilogramos o 73 kilogramos. Propiedades físicas y químicas del agua. El agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. La naturaleza físico-química del agua, así como de su abundancia y distribución, hacen de esa especie química la más importante de todas las conocidas. El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. En los océanos se concentran el 96.5% del agua total. Los glaciales y casquetes polares poseen el 1.74%. Los depósitos subterráneos acuíferos, los permafrost y los glaciales continentales suponen el 1.72% y el restante 0.04% se reparte en lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos. Se presentan en estado físico sólido, líquido o gaseoso. Es incoloro, sin sabor, insípido y no posee olor. Entre estas propiedades encontramos la densidad, tensión superficial, viscosidad, compresibilidad, calor específico, conductividad térmica, velocidad del sonido en el agua, propiedades químicas, composición, reacciones, pH y dureza. Como compresibilidad se entiende que es la calidad de compresible, es decir, que se puede comprimir o reducir a menor volumen. La compresibilidad del agua tiene un gran interés, ya que si la misma fuese cero, el nivel del agua del mar en la Tierra estaría
aproximadamente 40 metros más alto, por lo que el área total de tierra sin sumergir se reduciría a la mitad. Las propiedades elásticas de volumen se refieren de un material, determina cuánto se comprimirá bajo una determinada cantidad de presión externa. La proporción entre el cambio de presión y la compresión de volumen fraccional se llama módulo de compresibilidad del material. Un valor representativo para el módulo de compresibilidad del acero es 160 por 109 y para el agua es 2.2 por 109, donde tenemos el delta P de presión entre el delta V de volumen. El recíproco del módulo de compresibilidad se llama compresibilidad de la sustancia. La cantidad de compresión de sólidos y líquidos se ha visto que es muy pequeña. Conductividad térmica. La conductividad térmica del agua aumenta ligeramente con la temperatura en el intervalo de 0 a 100 grados centígrados. Es interesante resaltar el hecho de que la conductividad térmica del hielo a 0 grados centígrados es aproximadamente 4 veces mayor que la del agua a la misma temperatura, por lo que el hielo conduce mucho más rápidamente la energía calorífica que el agua. Y vemos una tabla donde nos indican el material, la conductividad eléctrica y la conductividad térmica. Calor específico del agua se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura en 1 grado Celsius a 1 gramo de agua en condiciones estándar. Se encuentra en relación con los puentes de hidrógeno. El agua puede absorber grandes cantidades de calor que es utilizado para romper los puentes de hidrógeno, por lo que la temperatura se eleva muy lentamente. Esta propiedad es fundamental para los seres vivos, ya que el agua es un buen regulador térmico. La capacidad calorífica del agua es mayor que la de otros líquidos de esta tabla. Es posible concluir que la variación de temperatura de un cuerpo al intercambiar cierta cantidad de energía térmica depende del material de que está constituido dicho cuerpo y de su masa. Podemos observar que el agua posee mayor calor específico, por lo que es más difícil de calentar. Y vemos ahí la fórmula del calor específico, donde el delta Q es incremento de calor y el delta T incremento de temperatura y la M masa, que se mide en gramos. Y la fórmula de capacidad calorífica, donde la C es capacidad calorífica, calorías por grados centígrados, y el delta Q incremento de calor, que se mide en calorías, y el delta T incremento de temperatura, que se mide en grados centígrados. Velocidad del sonido en el agua. La velocidad del sonido en el agua aumenta con la temperatura hasta llegar a un máximo cercano a 75 grados centígrados. A partir de que disminuye, el sonido es producido por el movimiento vibratorio de las moléculas de una sustancia elástica. La energía mecánica de propagación del sonido se absorbe en el medio por el cual se propaga y que puede ser gaseoso, líquido o sólido, produciéndose una variación en la intensidad del sonido, que es mayor o menor según el medio en el que se absorbe. Esta absorción se debe a la fricción de las ondas con el medio y a su transformación en calor. En el agua, los sonidos se propagan con mayor rapidez y menor pérdida de energía que en el aire. Las ondas sonoras y ultrasonoras se transmiten en el mar a una velocidad entre 1400 y 1600
metros por segundo, mientras que en la atmósfera la velocidad de propagación es de 340 metros por segundo. Esto se debe a que el agua del mar no se encuentra comprimida, es decir, no se puede reducir a un menor volumen, por lo que la absorción de las ondas sonoras es mínima, contrariamente a lo que sucede en la atmósfera, en donde los sonidos se absorben a distancias muy cortas. Es notable la diferencia de volumen del sonido cuando se golpea entre sí dos objetos duros en el aire o dentro del agua. También se puede observar que al introducir la cabeza en el agua del mar se oye desde muy lejos el ruido de los motores de las embarcaciones. Por las características del agua del mar, la velocidad de propagación del sonido cambia de acuerdo con la variación de temperatura, salinidad y presión. Cuando más altas sean estas características del agua, tanto mayor será su velocidad. Por ejemplo, en agua dulce a una temperatura de 30 grados centígrados es de 1509.6 metros por segundo, mientras que en el agua del mar con la misma temperatura, pero con una concentración de sales del 35%, será de 1546.2 metros por segundo. Los oceanógrafos han estimado que cuando la temperatura aumenta en 1 grado centígrado, la velocidad del sonido lo hace en 2.5 metros por segundo. Si la salinidad se incrementa en 1%, la velocidad presentará 1.4 metros por segundo de más, y si la presión sube 10 atmósferas al bajar 100 metros de profundidad, el sonido registra 1.8 metros por segundo de ascenso. El efecto de la temperatura es considerablemente mayor que en la salinidad y la presión en las aguas superficiales, debido a que en ellas alcanza su máximo valor y se presenta rápidas variaciones, pero conforme aumenta la profundidad, la acción de este factor pierde importancia. Se debe tomar en cuenta que la presión es una función de la profundidad y, por lo tanto, en aguas bien mezcladas la velocidad del sonido aumentará con la profundidad. En los primeros 50 metros de profundidad se encuentra que la acción de la presión sobre la velocidad del sonido es mínima, y como la temperatura suele mantenerse constante, el incremento de la velocidad del sonido es poco, a menos que se presente un cambio de la temperatura, lo que ocasionará una variación proporcional en la velocidad. Composición. Una molécula de agua está formada por hidrógeno y oxígeno en proporción de 1 a 8 en masa y 2 a 1 en volumen. Su fórmula química es H2O. El oxígeno está unido a cada hidrógeno por un enlace covalente sencillo. Su masa molecular es de 18.016 y vemos una reacción donde se unen los dos hidrógenos a el oxígeno para formar agua. Los anhídridos u óxidos ácidos reaccionan con el agua y forman ácidos oxácidos. Los oxácidos son los metales u óxidos básicos reaccionan con el agua para formar hidróxidos. Muchos óxidos no se disuelven en el agua, pero los óxidos de los metales activos se combinan con una gran facilidad. Algunos metales descomponen el agua en frío y otros lo hacen a temperatura elevada. El agua reacciona con los no metales, sobre todo con los halógenos. El pH es un índice de la concentración de los iones de hidrógeno en el agua. Se define como el logaritmo negativo de hidrógeno. Cuanto mayor sea la concentración de los iones de hidrógeno en el agua, menor será el valor del pH. El agua pura tiene un pH de 7, que es el agua que se utiliza para disolver los medicamentos o lo que se va a inyectar dentro del organismo.
de un paciente. El agua con un nivel de pH menor a eso se considera ácida y si es mayor a 7 se considera alcalina o base. Y vemos ahí los colores representados en ese cuadro donde viene indicado como rojo ácido y como violeta alcalino y verde como neutro. El pH del agua potable natural debe de estar entre 6.5 y 8.5. Las fuentes del agua dulce con un pH inferior a 5 o mayor a 9.5 no soportan vida vegetal ni especies animales. De microorganismos seguramente sí, pero no de vegetales o animales. Y vemos ahí una tabla donde nos representan unos alimentos en la escala de pH, donde vemos que la leche tiene un pH de entre 7 y 6. La reproducción de los peces se realiza entre 4 y 5. El rango normal de la precipitación sería de la leche de entre 5 y 6. El rango normal del agua de un arroyo sería entre el 7. La levadura en polvo actúa entre 9 y 8. La leche de magnesia tiene un pH entre 10 y 11. El amoníaco y la lejía tienen un pH entre 12 y 13. Y los ácidos de batería eléctrica tienen un pH de 0. El jugo de limón y vinagre tienen un pH entre el 2 y el 3. Y la lluvia ácida está entre el 1 y el 5. Lo mismo acá en otra figura donde tenemos el agua ácida entre el 1 y el 3, el agua neutra en el 7 y el agua alcalina en el 12. Dureza. Se denomina dureza el agua a la concentración de compuestos minerales que hay en una determinada cantidad de agua y se calcula a partir de la suma de las concentraciones de calcio y magnesio existentes en miligramos por cada litro de agua, que puede ser expresada en concentraciones de carbonatos de calcio. Estructura. Vemos que en un estado puro, en un líquido incoloro, el agua es inodoro e insípido. Químicamente está compuesto por dos átomos de hidrógeno unidos al átomo de oxígeno correspondiente a la fórmula química, la cual fue definitivamente comprobada en 1804 por el químico francés Joseph Louis Gay-Lussac y el científico alemán Alexander von Humboldt. De manera estructural, la molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno que representan tres puntos que definen el plano que genera un dipolo. Este es una molécula con cargas eléctricas separadas, donde el oxígeno tiene carga negativa con densidad negativa y los átomos de hidrógeno cargas positivas con densidad positiva. El ángulo de los enlaces HOH es de 104.5 grados. La longitud del enlace OH es de 0.957 Armstrong, 0.1 nanómetro. La energía de enlace del OH es de 450 kilojoules por mol. Y vemos ahí esas medidas de los ángulos entre los enlaces y las densidades positivas y negativas. En calor específico. El calor específico de una sustancia
es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de sustancia a 1 grado centígrado. Para cualquier cantidad de masa se define la capacidad calórica como la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado centígrado la temperatura de una determinada cantidad de sustancia. Este calor se conoce también como calor sensible. Según estas definiciones, el calor específico es una propiedad intensiva independientemente de la cantidad de masa, y la capacidad calorífica es excesiva depende de la cantidad de masa y del tamaño de un cuerpo. La relación entre ambas definiciones es la relación entre C igual a CE por M, donde M es la masa de la sustancia por el agua. Para el agua, el calor específico es de 4.18 joules por gramo de grados centígrados. Este valor es anormalmente elevado comparado con otras sustancias como el mercurio líquido, cuyo calor específico es de 0.14 joules por grado centígrado, lo que implica que el agua necesita una gran cantidad de calor para calentar 1 gramo de ella, o que se desprende mucho calor cuando ésta se enfría. Cambios de estado. Los estados de la materia son sólidos, líquidos y gaseosos. Un cambio de estado o cambio de fase es el proceso de transición reversible de un estado a otro, que se producen por transferencia de energía o calor desde una fuente de mayor temperatura a una de menor, o viceversa. En termodinámica, la temperatura es una propiedad física que refleja la cantidad de energía que contiene un cuerpo como energía interna. El proceso de transición de sólido a líquido se denomina fusión. El proceso inverso es la solidificación o congelación. El proceso de cambio de estado del líquido a vapor es la vaporización o ebullición. Y el proceso contrario es la condensación. Cuando el sólido pasa directamente al estado de vapor, el proceso se denomina sublimación, y si el gas o vapor congela sin pasar por el estado líquido, se produce la sublimación inversa. El proceso de cambio de estado del agua en estado sólido de temperatura baja, hielo, a estado líquido, agua, y finalmente su estado gaseoso, vapor, se resumen en las tablas, en las figuras. El calor suministrado para elevar la temperatura del hielo, del agua líquida y del vapor es calor sensible. Durante el proceso de fusión del hielo coexisten dos fases, sólido, líquido, y asimismo durante el proceso de vaporización lo hacen líquido, agua y gas, vapor, mientras se produce el cambio de estado o de fases de sólido a líquido y líquido a gas. La temperatura permanece constante hasta que desaparece toda la masa de hielo en la fusión y de agua en la vaporización, cuando se ha producido el cambio de estado. Y ahí vemos los diagramas donde se resume los cambios de estado: el calor sensible, el calor latente de vaporización, el calor latente de fusión, el calor sensible, la condensación, la vaporización, la fusión, y la solidificación, y la sublimación inversa. La densidad del agua es exactamente 0.9999 a 20 grados centígrados. Cuando el agua a 0 grados centígrados se transforma en hielo a temperatura constante, la densidad disminuye alrededor de 10% debido a la expansión que tiene lugar a este cambio de fase. Si seguimos enfriando el agua, la densidad irá disminuyendo hasta 210 grados centígrados, donde está el mínimo de densidad. La densidad es una sustancia de una sustancia es la cantidad de masa por unidad de volumen, de acuerdo con la ecuación densidad masa entre volumen. Las unidades más frecuentes de densidad es el sistema métrico, serían gramos por centímetro cúbico y kilogramos por metro cúbico. La densidad de la mayoría
de las sustancias en estado sólido es mayor que aquella en su estado líquido. El agua es una excepción, según lo demuestra la curva de densidad contra temperatura, en donde vemos el hielo de 0 en temperatura y densidad de 0.9174, y donde vemos la fusión o congelación en la densidad de 0.99 a 0, y el agua que va de 0 a 20. La viscosidad. La viscosidad del agua a temperatura ambiente es de 0.0100 poises. En el punto de ebullición 100 grados centígrados disminuye hasta 0.0028 poises. Por lo tanto, se deduce que la viscosidad del agua disminuye con un aumento de la temperatura, y en relación con la presión, la viscosidad decrece al aumentar la presión, siendo lo único líquido conocido que tiene esta anomalía. Y vemos ahí un perfil de velocidad de un fluido newtoniano sobre una superficie estacionaria. La representación matemática de este fenómeno es la ley de Newton para la viscosidad, o también como es una fórmula de viscosidad donde el μ es viscosidad dinámica del fluido, y tenemos la fuerza por unidad de área o fuerza cisárea. Es el gradiente de velocidades, y también velocidad de deformación o velocidad de cizalla, donde U es velocidad de fluido y la Y es distancia desde la superficie. El concepto de viscosidad tiene su origen con Newton, cuando en su obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica afirmó la resistencia de un fluido al deslizamiento, conservándose constante los demás factores, es proporcional a la velocidad a la cual las partes del fluido son separadas entre sí. La resistencia que presentan los líquidos al fluir se explica si consideramos que una lámina de fluido está compuesta por infinitas capas paralelas que, al deslizar la lámina sobre sus inmediatas, se originan fuerzas tangenciales que se oponen al flujo. El fenómeno de resistencia de un fluido a deformarse se conoce como viscosidad, lo que significa que a mayor viscosidad un fluido escurre más lentamente. Para que una lámina deslice sobre otra se requiere aplicar una fuerza tangencial o de cizalla, que es igual a la resistencia por la unidad de área superficial entre las dos láminas. La resistencia que el fluido opone a su deformación se denomina viscosidad dinámica o solo viscosidad. Velocidades de onda. Las velocidades de propagación de las ondas de propagación son características del medio sobre el que se propaga, y generalmente no depende de otras características de otras, tales como la frecuencia, el periodo y la amplitud. La velocidad del sonido en el aire y otros gases líquidos y sólidos se puede predecir de su densidad y de las propiedades elásticas del medio. Módulo de compresibilidad. En un medio de volumen, la velocidad de la onda toma la forma general. Esta relación funciona bastante bien para el agua con los valores tabulados. Esto concuerda bien con la velocidad del sonido medida en el agua. La situación con los sólidos es considerablemente más complicada, con distintas velocidades de onda en distintas direcciones, en distintos tipos de geometrías y con diferencias entre las ondas transversales y longitudinales. Y vemos ahí la tabla con las velocidades del sonido en diferentes medios. Tensión superficial. La tensión superficial es la interacción de las partículas de la superficie del agua en la superficie del agua que hacen
que se presente como una verdadera cama elástica. Incluso soporta el peso de un insecto pequeño. Este efecto se llama tensión superficial. Las fuerzas unen las moléculas de agua en el seno del líquido. Cada molécula está rodeada por otras y las fuerzas se compensan. El agua tiene una gran atracción entre las moléculas de su superficie, creando tensión superficial. La superficie del líquido se comporta como una película capaz de alargarse y al mismo tiempo ofrece ciertas resistencias al intentar romperla. Debido a su elevada tensión superficial, se ve muy afectada por fenómenos de capilaridad. Las gotas de agua son estables también debido a su alta tensión superficial. Las tensiones superficiales de un líquido es la energía necesaria para aumentar su superficie en la unidad de área. En termodinámica, la tensión superficial como función de estado es la entalpía o energía libre G por unidad de área de la fase superficial, que genera una superficie de separación entre la fase líquida y la fase de vapor. La variación de la energía libre G está dada por el diferencial de G, donde se muestran los diferentes conceptos y siglas, lo cual regula el flujo de partículas entre dos sistemas en contacto. Transferencia. Esta propiedad óptica que influye en la penetración de la luz hacia el interior de la masa de agua. La luz es el factor requerido para que se efectúe el proceso de fotosíntesis de fitoplancton y de las plantas acuáticas. Cuando un cuerpo de agua recibe radiación solar, esta penetra hasta cierta profundidad dependiendo de los materiales en suspensión que existen y del ángulo de incidencia del rayo luminoso. Parte de la luz que penetra en el agua se absorbe selectivamente, de modo que algunas longitudes de onda penetran con mayor profundidad que otras. Al incidir la luz sobre la superficie del agua, otras partes de ella es desviada o reflejada. Las condiciones ópticas del agua son fundamentales para el mantenimiento de la vida acuática y de la productividad biológica. La penetración de la luz solar es atenuada selectivamente en función de la longitud de onda. Esto se debe a la absorción y dispersión de la luz, siendo esta mayor en aguas que contienen partículas en suspensión y otros factores que influyen en la penetración de la luz, con la intensidad luminosa, la nubosidad, el ángulo de la incidencia de la superficie y el grado de agitación de la masa de agua. Propiedades coligativas: presión osmótica, disminución de la presión de vapor, ascenso del punto de ebullición, descenso del punto de congelación. Las constitutivas dependen de la naturaleza del soluto, por ejemplo, densidad, conductividad eléctrica, viscosidad, etc. Propiedades coligativas: aquellas que dependen de la concentración del soluto y son independientes de su naturaleza. Las propiedades que mencionadas anteriormente. Poder disolvente del agua. La polaridad de la molécula de agua permite disolver muchos compuestos sólidos, líquidos y gaseosos. Desde el punto de vista energético de la disolución, se requiere que la energía de atracción entre las moléculas de soluto y disolvente sea mayor que la suma de las energías entre soluto y disolvente. El agua es capaz de disolver tanto compuestos iónicos como cloruro de sodio, como compuestos no iónicos como alcoholes. El proceso de disolución de un sólido iónico pasa por una disociación de iones positivos y negativos. Difusión, ósmosis y presión osmótica. La difusión es una propiedad que poseen los líquidos al disolver un compuesto y consiste en un flujo de partículas en el seno de una solución que presenta gradientes de concentración desde una zona de mayor concentración hasta una de menor concentración. Disminución de la presión de vapor. La presión de vapor de un líquido o de un sólido que pasa directamente del estado de vapor, esto es, que sublima, es la presión de equilibrio que ejerce el gas sobre el líquido o el sólido, o una temperatura constante. La presión se debe a la energía
cinética de las moléculas al chocar con las paredes del recipiente que los contiene o con las que entran nuevamente al líquido. Si chocan con la superficie para un líquido dado, la presión de vapor aumenta a medida que lo hace la temperatura. Ascenso del punto de ebullición. La presión de vapor de un líquido aumenta al elevarse la temperatura a la cual está sometido. Esto produce una mayor energía cinética de la molécula en la masa del líquido y por lo tanto aumenta la probabilidad de que éstas pasen a la fase gaseosa al disminuir las fuerzas de atracción. Descenso del punto de congelación de una sustancia líquida es la temperatura a la cual la molécula de líquido pasa al estado sólido. Este fenómeno se debe al acercamiento de las moléculas por disminución de su energía cinética al bajar la temperatura a la cual está sometida, lo cual disminuye al mismo tiempo la presión de vapor. Reacción con ácidos. La disociación de un ácido en medio acuoso, representado por la fórmula general HA, libera el cation hidrógeno o protón, el que se une a la molécula de agua formando el cation hidróneo. Para soluciones diluidas de ácidos en agua, la concentración de esta última es muy grande, por lo que se considera constante y por simplificación se omite. La reacción con óxidos y metales y no metales. Los óxidos no metálicos u óxidos ácidos reaccionan con el agua formando ácidos oxácidos. Esta propiedad tiene gran importancia. Algunos óxidos metálicos u óxidos básicos reaccionan con el agua para formar hidróxidos. Algunos metales reaccionan con el agua para formar hidróxidos metálicos. El agua reacciona con los no metales, especialmente con los halógenos, formando un oxiácido.